damos por iniciado la exposición del día de hoy, que va a tener por finalidad analizar los aspectos más relevantes en cuanto a las actualizaciones que la resolución miscelánea fiscal va teniendo. En particular, con motivo de la publicación de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, que se publica el día 20 de agosto a través del Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, al día siguiente, el día 21 de agosto, se publican diversos anexos que consideramos traen cuestiones de vital trascendencia. Importancia, ¿no? Sí. Así es, de vital trascendencia que debe de tomarse en cuenta por el contribuyente. Recordemos que, como en toda exposición que se aborde sobre la resolución miscelánea fiscal, esta debe de entenderse en el sentido de, pues vienen siendo disposiciones que van a coadyuvar con el contribuyente para el cumplimiento cabal de sus obligaciones fiscales. Estas reglas van a otorgar alguna luz en cuanto a algún aspecto técnico o alguna facilidad sobre disposiciones fiscales y aduaneras. Entonces, en algunas ocasiones podremos advertir que existen reglas muy en concreto que traen un beneficio a cambio de una obligación, o algunas otras que pudieran parecer un beneficio, pero en realidad se trata sobre todo de obligaciones de informar. Y vemos esa tendencia de esos regímenes obligatorios de información muy marcados desde el año 2014 y hasta el día de hoy, todo ello derivado de las acciones BEPS. Entonces, sus servidores compartirán con ustedes los aspectos más importantes a nuestra consideración, con la finalidad que, ubicándose en alguno de los supuestos que vayamos a exponer, ustedes, como ya no llamarles asesores fiscales, realmente el término asesor fiscal, en opinión de un servidor, se queda corto. Ustedes, como el consejero del empresario, como un consejero empresarial. ¿Por qué? Porque ustedes no únicamente se dedican a revisar la documentación fiscal, no únicamente la información contable, sino que a los clientes se les brinda un servicio integral. La seguridad jurídica de un contribuyente implica al día de hoy muchísimas más áreas que el simple cumplimiento a las leyes eminentemente tributarias. Es muy frecuente ver el caso en el que disposiciones no fiscales trascienden en el ámbito fiscal. Por ello, queridos amigos, queridos consejeros empresariales, vamos en este momento a compartirles esta información, esperando sea de utilidad para ustedes. Así es. Bueno, pues Diego, una pequeña introducción. Claro, comentaba mucho José Luis algo importante acerca de las modificaciones que hemos observado en la legislación mexicana, legislación tributaria mexicana, a través de la resolución miscelánea, la cual a grandes rasgos la analizamos en los meses pasados. Sin embargo, estas modificaciones son pequeñas y van encaminado tal vez a algo novedoso: economías digital, una parte, regular algunas actuaciones de la autoridad en cuanto a firma digital nada más, y señalar algunas cuestiones en cuanto a derogaciones de aplicación, subcontratación laboral. Así es. Entonces, algunos son puntos a favor del contribuyente, o algunos son enfocados al cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, yo veo que la resolución miscelánea la están haciendo en el ámbito recaudatorio, perdón, exacto, en el sentido de incluir los dos criterios no vinculativos que más adelante vamos a ver. Entonces, lo que quieren hacer es generar, o a través de resolución miscelánea, como ya hemos visto, a veces incrustar unas obligaciones por ahí que a veces parecen facilidades cuando en realidad son obligaciones, ¿no? Pero interesante el desarrollo que vamos a tomar y los comentarios que vamos a vertir más adelante. Claro, esta modificación incluso le da pues la razón a muchos contribuyentes, ¿sí? ¿No? Claro, aparte de la parte del aplicativo de subcontratación laboral, tenemos el de la contabilidad, y claro, que a través de tus CFDIs de tipo ingreso, de tipo gasto, te podía determinar tus pagos provisionales de impuesto sobre la renta y el pago definitivo del IVA, ¿no? Entonces, pues casi te estás encuerando. Ahorita vamos a ver qué pasa con esa regla, qué fue lo que le sucedió. Pero sí, ahí los contribuyentes, pues sí se apunta, es realmente ahora sí es un beneficio, no lo que estaba detrás, ¿no? De Exacto. Estas reglitas. ¿Ok? Bueno, pues ya nada más para invitarlos también, ¿no? O sea, para que nos puedan
visualizar, la videoconferencia que tuvimos a bien a dar en los primeros días de mayo respecto de lo que fue toda la resolución miscelánea. En la charla de hoy, pues obviamente ya está bastante resumida, ¿no? En comparación de aquella fecha, que incluimos prácticamente toda la resolución, abarcamos código, renta, IVA, IEPS y de estímulos fiscales, ¿no? En lo de hoy, pues ya un poquito más enfocado en lo que fue la actualización a la primera resolución de modificaciones y algunas reglas que aún consideramos relevantes que ya incluía la resolución miscelánea y que fueron modificadas, ¿no? No adicionadas como tal, o sea, una adición de una regla, a eso me refiero. Tal vez se le agregaron algún parrafito o algo, ¿no? Entonces los invitamos para que también puedan visualizar esa conferencia que dimos en mayo y también pues se lleven ese material que de manera gratuita otorgamos, que fue todo el resumen de la resolución miscelánea, que a título personal, ¿no? Consideramos que eran las reglas más aplicables, ¿no? Más que se llevan más a cabo, ¿no? Porque hay cuestiones de hidrocarburos y eso ya es un sector muy particular, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Ok? Bueno, rapidísimo, ¿qué es la resolución miscelánea? La resolución miscelánea, su nombre técnico son las reglas de carácter general, las encontramos dentro del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Estamos dentro del artículo 33, ¿no? Del código. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que contiene la resolución miscelánea? Bueno, a decir del mismo código, pues son la forma en la cual el contribuyente puede dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales de una manera más fácil, ¿no? Ese es el resumen, palabras simples. ¿Sí? Exacto, de lo que trata la resolución miscelánea. Sin embargo, muchas veces nos hemos topado con que pues realmente no es así, ¿no? Al contrario, en lugar de conseguirte un beneficio, te estás involucrando en otras cuestiones, ¿no? De ahí de que como que te doy más información de la que te tendría que dar, o incluso cumpliendo obligaciones que tienen que ver con los elementos del tributo, ¿no? No hay que perder de vista que la resolución miscelánea pues no puede estar por encima de lo que establecen las leyes sustantivas, renta, IVA, IEPS, y las adjetivas como el Código Fiscal de la Federación. Perfecto, ahí comentabas algo importante, la resolución miscelánea nunca debe de superar lo establecido en ley o reglamento. Es decir, respetar el principio de reserva de ley, que ya habíamos comentado igual en la charla pasada, en el sentido que la resolución miscelánea debe de ir vinculada con la regla específica o con el reglamento específico, o esta contener una cláusula habilitante que diera indicio o entrada a la resolución, la cual, como bien comentabas, solamente viene a aclarar el cumplimiento de las obligaciones fiscales u otorgar beneficios a los contribuyentes. Ese es el comentario primordial, y al analizar una regla miscelánea o una regla miscelánea es analizar la trascendencia que tiene y si ésta cumple con esta característica de estar debida o cumplir con la reserva de ley y no superar lo establecido en ley, es decir, no establecernos alguna situación no prevista en la ley y obligándonos al cumplimiento o al pago de un impuesto. Sobre todo los elementos del objeto, sujeto, base, tasa, tarifa, no deben de involucrarse completamente en la resolución miscelánea. Debe de estar primeramente regulado en ley, que por excelencia debe estar ahí, y posteriormente ampliarlo o definir algunos conceptos a través de resolución miscelánea, que es lo que común hemos hecho, o lo que comúnmente se ha hecho en la resolución miscelánea, definir o ampliar el concepto de algún punto o algún tratamiento, alguna situación en específico. Claro que hace unas horas tuvimos la oportunidad de estar en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPJO y aprovechando, ¿no? Estamos presentando un libro que escribimos en colaboración algunos colegas de la firma con personas de otros países, otros colegas, que se llama El Costo de la Justicia, ¿no? Bueno, dentro de los colaboradores que tiene este libro hay un socio de la firma que es de nacionalidad peruana. Y le comentaba que hoy por la tarde teníamos esta charla y me decía, oye, pero ¿y qué es la resolución miscelánea, no? Entonces, pues en palabras simples le traté de transmitir, ¿no? De lo que es, y a lo que él me dijo, pues entonces lo que tú me estás diciendo es que tu resolución es un manual. Y efectivamente, ¿no? O sea,
Dentro de la ley fiscal, pues puedes encontrar, ¿no?, la obligación de que tienes que presentar tu declaración, ¿no?, para poder determinar y enterar el tributo, ¿no? Sin embargo, si tú quieres saber cómo la voy a llenar, pues entonces me voy a la resolución miscelánea, ¿no? Y prácticamente eso vendría siendo, ¿no? Y por excelencia sería el 1A, que es donde están todas las fichas de trámites, ¿no? Exacto. Así es. Aquello reservado exclusivamente para la ley, pues tendrá que ser conforme al texto de la ley. Aquello que por cuestiones técnicas de cumplimiento o aquellas cuestiones que pudieran facilitarse, al día de hoy existen obligaciones fiscales que hace 10 años los contribuyentes no tenían, implican una mayor carga administrativa, por lo tanto, en este conjunto de disposiciones se encuentran algunos beneficios o facilidades que puedan aplicar. Muy importante la acotación en el sentido de que los beneficios establecidos en la resolución miscelánea pueden ser aplicados por los contribuyentes con el solo hecho de que éstas ya sean publicadas en el portal del SAT, ni siquiera que se espere la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El último párrafo de la regla 1.8 es la que establece dicha cuestión. Ello en concordancia con los comentarios que mis compañeros hacen en el sentido de cuál es el alcance que tiene la resolución miscelánea, cuál es la utilidad que vamos a poder identificar de su aplicación. Vamos a proceder en este momento a mostrarles el listado de las reglas de resolución miscelánea que a nuestra consideración todos los contribuyentes y consejeros empresariales deben tener muy en cuenta a efecto de poder ayudar a sus clientes a cumplir a cabalidad las obligaciones fiscales. Antes de comenzar me dio mucho interés una publicación que hizo la Secretaría de Hacienda, una infografía que hacía referencia a un decálogo del buen mexicano o del buen contribuyente, ¿no? No parte de... Es una realidad que debemos de contribuir a los gastos públicos para que finalmente podamos ver materializados con ese pago de impuestos beneficios para la colectividad. Sin embargo, no es una facultad que las autoridades tengan a libre albedrío o que no quede supeditada a nada más que a mínimas formalidades que ellas pretendan aplicar, sino que para ello existe todo un sustento constitucional, existen diversas leyes que regulan lo que expresamente y únicamente pueden hacer las autoridades fiscales. Deben de cumplir con un procedimiento para toda actuación de autoridad fiscal. El contribuyente, por su parte, la legislación prevé la mecánica del impuesto, prevé cuál va a ser el objeto del impuesto, las formas en que se va a pagar, algunos supuestos de exención, algunas obligaciones trascendentes. Dicho lo anterior, llama mucho la atención el hecho en el que se recalque mucho la mala perspectiva que tienen respecto del contribuyente mexicano, que ante diversas alternativas que establezca la ley, pues elige la que a su caso en concreto le es más aplicable, o elige también aquella que por propia sustancia económica le favorece mejor a su situación económica, le favorece a su situación fiscal. Por lo tanto, dicha aplicación en estricto sentido no tendría por qué tildarse de indebida. Bajo esa tesitura o ese parámetro es que vamos a nosotros exponer estas reglas de resolución miscelánea. No diciendo que la autoridad es una abusiva, etcétera, no lo sé, no nos corresponde el juzgarlos, simplemente nos corresponde en este momento precisar aspectos relevantes que ustedes puedan aplicar en beneficio de los contribuyentes para la correcta determinación de sus contribuciones. Así es que aquí parecería que con lo que comentas, o bueno, más bien ese es el actor de la autoridad, que lo que importa en una jerarquía sería que primero sería contribuir, y no es cierto. O sea, tú creas una sociedad o eres una persona física, tienes actividad empresarial o eres asalariado y lo que buscas primero pues es la generación de recursos, pero no necesariamente la generación de recursos para contribuir. Si bien es cierto, es una obligación que tenemos los ciudadanos conforme al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y obviamente los extranjeros, ¿no?, en las leyes particulares, de contribuir en nuestro país, también lo es que generamos el recurso también para atender otro tipo de necesidades, ¿no? Y en